Compatriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, Los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, miércoles 29, 8 de la noche. Un verdadero privilegio recibirlos a ustedes para compartir esta conversación que tenemos con Manuel García Mani, que, como ustedes saben, presta su tiempo de sus labores. Él es realtor y está prestado a estas cuestiones de la política porque está viviendo firmemente las cosas que están sucediendo aquí y por eso estas reuniones para compartir con ustedes estas inquietudes. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Apreciamos esto. Lo invitamos, si no lo ha hecho, a que se suscriba aquí en el canal, active los algoritmos que permite la plataforma, la manito arriba, la campana, esos elementos que cada vez que nosotros estemos subiendo algún material, usted va a ser notificado y podrá disfrutar pues de todas estas informaciones. Por favor, convenio importantísimo entre usted y nosotros, que esta información fluya y llegue a otras personas. Para eso le pido, por favor, comparta. Y sin más dilaciones, pasemos a estas conversaciones con Manny García. Ok. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta velada de miércoles 29, 8 de la noche. Un verdadero privilegio nuevamente poder contar con nuestro amigo Manuel García Mani. Mani, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Buenas noches, Gustavo. Como siempre, para mí un placer estar aquí en el programa compartiendo estas ideas políticas y todas las cosas que se desenvuelven en Washington. Lo bueno, Imagínate, lo malo, la peste, lo que no es peste, no, ya tú sabes. sí, fíjate que aquí no hay que inventar ningún libreto. El libreto no lo dan los demócratas todos los No, días a mí porque me el encanta circo porque todos los días sale algo nuevo, ¿no? todos los días. No hay nada que Aquí no hay día preparar. que no y que no explote algo por algún lado. Claro, todo Oh, tiene my. excusa y todo tiene, pero esa es la Bueno, verdad. eso que tú dices de explotar, yo creo que algo va a explotar el día primero cuando mucha gente que sí depende de los food stamps para comer, muchos sabemos que tú sabes que son gente que está metido ahí de botella, pero mucha gente sí está de necesidad y cuando eso venga, eso va a explotar y a alguien le va a salpicar lamentablemente. Así que imagínate, el Bueno, tema, ya hay una unión grandísima que le ha dicho a los demócratas que se dejen de jugar juegos y acaben de abrir porque están afectándolos directamente. Claro, esta es la misma unión que cuando Trump empezó a votar en caños que realmente estaban duplicados, etcétera, les exigió a los demócratas que se le enfrentaran a Trump. Entonces, tú sabes, por un lado, cuando les conviene claro, y cuando no les conviene, no. Mira, esto es una movida completamente política. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones y usted tiene que seguir diciendo. ¿Por qué digo yo que se tiene que seguir diciendo? Porque realmente los demócratas, ¿ok? Abajo de Joe Biden, aprobaron 13 CRs en secuencia, ¿ok? Sin parar de financiar el gobierno. Esta vez, la última vez, eh, este señor, ¿cómo se llama? Nuestro, bueno, ¿cómo se llama? Schumer, sí, decidió que iba a extenderlo y se buscó un problema con la izquierda radical. Le dijeron que iban a tirarle una candidata, posiblemente a ellos sí contra él o un candidato, pero estaban hablando de Ocasio-Cortez. Y el hombre le temblaron las piernas porque nunca, siempre ha sido un hombre débil. Este hombre nunca ha sido un hombre que tú digas, este hombre tiene para pararse en firme y tener principios, no lo tiene. Y entonces en esta se ha vendido completamente a esa izquierda radical. Esto que están haciendo no tiene sentido porque realmente los subsidies de Obamacare no se vencen hasta el 31 de diciembre. Yo lo he dicho aquí, lo vuelvo a decir, ni a los demócratas ni a los republicanos le conviene que ese seguro se duplique o se triplique. No les conviene, ¿ok? Va a tener consecuencias negativas para los dos lados.
quiere decir que hay consensos, ¿ok? Entre los dos partidos de llegar a un acuerdo de extender los subsidies de Obamacare para que los precios no incrementen de esa forma. ¿Qué es lo que pasa? Los demócratas tienen otra serie de una visión un poquitico más extendida. Ellos quieren darle dinero a todos estos estados que gastaron mucho dinero interno pagándole ¿cómo se llama? Eh, Hospitalización, Sí, etcétera, a los ilegales. Y quieren devolverle ese dinero y Trump no lo va a hacer. Están pidiendo 1,5 trillones de no, dólares, no. es lo que quieren. Obamacare, los incrementos que los subsidies de Obamacare no se acercan a eso. Quiere decir que hay que mirar también cuáles son las otras cosas que ellos están demandando, porque no están pidiendo, están demandando para extender el CIAR y abrir el gobierno. Bueno, entre las cosas que están pidiendo es financiamiento para emisoras que son de corte socialista, están pidiendo financiamiento fuera de los Estados Unidos para instituciones como de cuestiones de transgénero en diferentes países. O sea, hay una cantidad de cosas que son ajenas al espíritu de los Estados Unidos. Y eso es lo que debería estarse gritando por todos los medios. Igual que estos tipos están en todos los medios sociales continuamente hablando, pues los medios los dominan ellos, evidentemente, pero están hablando, más sin embargo, el canal que nadie ve, que es el canal del gobierno, donde sale Mike Johnson casi todos los días, con tremendo discurso, con tremendas aclaraciones de lo que es, pero la mayoría de la gente no ve eso. La gente está viendo ABC, NBC, todos esos canales que son los de ellos, y se dejan tupir. La gente está escuchando eso. Cuando llega el día primero, y la gente no reciba lo que siempre espera recibir, digo la gran mayoría de los verdaderamente necesitados, porque aparentemente ya hay un arreglo para seguir cubriendo las nóminas del ejército, pero, o sea, de las fuerzas militares, pero no lo sé. Pero cuando empiece eso y la gente está escuchando, no, que la culpa la tiene Trump porque no quiere dar el dinero, porque no quiere aflojar, porque no quiere hacer. Mientras que lo de Mike Johnson debería también estar a esa misma escala para demostrar que quieren darle el dinero a las instituciones para pagarle a la gente ilegales, porque no quiero decir otro término, a la gente que se lo merece después de que haga su cola y cumpla con las leyes. Pero los aquí, los de toda la vida, los que están retirados, jubilados, deshabilitados, que no vayan a tener su dinero por este degeneramiento de los demócratas. Esto no tiene perdón de Dios. Y el culpable somos nosotros que no insistimos en hablarlo, gritarlo y restregarlo a toda voz en todos lados. El problema está que hay una frustración grande en el Partido Demócrata porque no tienen plataforma y no tienen nada que venderle al pueblo americano y No, en tienen un absoluto. presidente cuyo ellos hicieron todo lo posible por destruirlo antes que llegara a la elección y no pudieron con él. Y entonces no solamente tienen a ese presidente, tienen al Senado y al Congreso que aunque tienen poder limitado porque no tiene suficientes sillas para realmente llevar a cabo mucha de la agenda. Eso es otra cosa, caballero. Aquí hay muchas personas que te discuten que el Congreso está eh, controlado por los republicanos y el Senado está controlado por los republicanos y no entienden que en el Senado para pasar el CR y abrir el gobierno se necesitan 60 votos y no los tienen. El máximo que tienen creo que son 53 sillas en este momento. Esa es Los la repu- prueba, Manny, esa es la prueba de que la gran mayoría de las que tú sabes que se cree que son politólogos, que saben de todo, no que saben más que el saben. lápiz y no saben esas Y condiciones de no las leyes. saben esos detalles cuyos lo pueden buscar enseguida. Lo único que tienen que hacer es hacer un simple Google. Caballero, yo no soy experto. Yo nunca me siento aquí contigo y digo, oye, gracias Gustavo por tenerme aquí porque yo soy un experto. Pero tú sabes lo que yo hago. Yo leo, yo busco. Cuando yo no entiendo algo, yo digo, espérate, yo escucho esto, déjame ver y lo analizo. ¿Cuántos votos se necesita en el Senado para abrir, para pasar un CR? Ah, se necesitan 60. Ok, perfecto. ¿Cuántos tienen los republicanos? Tienen 53, cuyo de los 53 creo que 51 han estado votando a favor. Han Y habido dos. siempre, sí, malorrinos, ¿verdad?
A mí se me ocurre aquí lo siguiente, y esto se me ocurrió en el aire. Esta es, déjame decirte aquí está, la Constitución, ¿se ve? Sí se ve, Ok, claro. yo propongo lo siguiente. Si usted me, amigo, si usted me escribe a la dirección que está abajo en pantalla, que es American Freedom Network TV gmail.com, créame, a vuelta de correo completamente gratis, yo le voy a mandar de regalo una copia de la Constitución. Voy a hacer 5. Mándemela porque es bueno, está en español y en inglés. Léala porque usted hay cantidad de cosas que nos afectan a nosotros como ciudadanos hispanos que deberíamos saberlo, que es nuestro reglamento para defendernos y la gente está céfalo, no sabe, tan elemental como eso de los 60 votos para ciertos niveles Por de las ejemplo, leyes. mira, eso que tú estás diciendo es tan real, porque es que la gente aquí no entiende. A nosotros los hispanos, Chiquita. los demócratas, honestamente, usan a las minorías como una herramienta, ¿ok? Simplemente, nosotros no somos importantes para ellos. Ellos no entienden, ellos creen que todos los hispanos somos iguales. Los hispanos no somos todos iguales, venimos de muchos diferentes lugares, tenemos unas experiencias muy diferentes unos con los otros, simplemente porque hablamos un idioma cuyo ni lo hablamos igual, porque si Igual. te pones a mirar, el nicaragüense tiene su dialecto, el argentino, el cubano tiene unos cuantos en este Sí. momento por las separaciones que hemos tenido, pero en sí nosotros nos une un idioma que nos entendemos, pero no realmente tenemos las mismas ideas, la misma ideología. Somos diferentes, ¿no? Ellos no ven eso, esa es una. Segundo, siempre a mí me decían algo que no me daba sentido común. Bueno, ¿y por qué están dejando toda esta gente entrar a los Estados Unidos? Ah, no, porque ellos quieren crear votos para las elecciones, hacerlos ciudadanos. Bueno, eso no es tan fácil, ¿ok? Eso nunca eso a mí me chocaba, ¿no? Eh, Porque tú no conviertes a un ilegal a un ciudadano tan rápido. Es más, hay gente aquí que llevan 25 y 30 años y no han podido ni coger la residencia. So, eso no es una buena, pero ya después caí porque, ¿qué es lo que es? Es el census. Cuando cuentan en el census, cuentan a todo el mundo y cuentan también a los ilegales. ¿Qué pasa? El census te da ¿qué? Te da representación en la Cámara de Representantes en sillas. Quiere decir que ellos saben bien que muchas de estas personas que están llegando ilegalmente terminan en sanctuary cities, en ciudades liberales, Ya, donde por lo menos pueden sobrevivir sin tener problemas, etcétera, y le dan cierta ayuda y, ok, ahí pueden conseguir más representantes en la Cámara de Representantes y es más difícil de que los republicanos cojan la mayoría. Y eso es lo que están buscando. Donald Trump en este momento quiere cambiar la constitución o quiere cambiar esa parte para que no cuenten a esa gente. Yo creo que sería una gran idea por una simple razón. Quita el incentivo de estar haciendo lo que hicieron en el 2020 en adelante, abrir la frontera de la forma que la abrieron, que no solamente entraron gente decente, porque sí, siempre entran gente buscando una mejor vida y claro. lo que quieren es una oportunidad de rehacer su vida, yo entiendo esa parte, pero también vinieron muchos delincuentes porque aquí se dieron banquetes vaciando prisiones, etcétera, y también hablando con el caos que se forma, toda la droga que entra. Si tú miras los números de las muertes de fentanyl del 2020 hacia adelante, se duplicaron. Bueno, no se duplicaron, pero llegaron como a un 40% más de lo que estaban antes. ¿Ok? ¿Y por qué era eso? Porque en la frontera no había control ninguno. Hizo una declaración que le vi, creo que fue ayer o hoy, no recuerdo, del senador este de Graham. Dijo que estaba bien justificado la implementación del uso de la fuerza militar en el Caribe y en toda órbita en el mundo para pelear contra los carteles de la droga, porque en sí los muertos que ha habido en los Estados Unidos por la causa de las drogas ha sido mayor
que las muertes que ha habido en las guerras donde ha Es una participado. epidemia, es una epidemia. Y estos Imagínate tú. carteles son sumamente abusivos en todo aspecto. Ellos no tienen ningún problema en matar a nadie. Yo les voy a decir algo. A ellos los designaron terroristas, porque es lo que los designaron. Y una vez que fue el gobierno americano el que está, el gobierno americano, no, perdón, los militares americanos ya entramos en una fase militar, las cosas cambian. Aquí hay mucha gente que dice, no, porque ellos tienen derecho. En aguas internacionales, esta gente no tiene derecho ninguno. Y si están trayendo este contrabando para los Estados Unidos, yo creo que en este momento la lección es, si lo tratan si llega, ok, posiblemente aquí sí van a tener entonces que la policía agarrar y ya entonces caemos con el problema de las leyes. Pero en aguas internacionales esta gente no tienen dónde esconderse. Y am, No, yo y creo que hay que igualar el grado de respuesta con la que ellos tocan. O sea, si a ti, o sea, el cuento de que te dan con una cachetada, y yo, el cuento bíblico, vas a poner la cara para que te den la otra, eso no funciona, men. bueno, aquí le han llamado esto una guerra contra las drogas. ¿Desde Ajá. cuándo? Bueno, en este momento la estamos teniendo de verdad. Y hay mucha gente que están eh, eh, bien, se han puesto bien en contra de la póliza que está llevando el presidente porque están confundiendo las leyes que protegen a los ciudadanos americanos con leyes contra terrorismo. A ver, cuando le entraron a Osama Bin Laden en la casa, que mandaron a los dos helicópteros, eso, ¿tú crees que Barack Obama, cómo le pidió a un juez una orden para poder entrar en esa casa? Ni mucho menos he Absolutamente escuchado, no. ni mucho menos escuché que alguien estuviera protestando la acción. Yo no lo escuché. No, nada, no, 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 si lo aplaudieron y Aplaudieron. él estuvo como vaya, como que había. Mira, al final, cuando tú tienes, los militares están para una cosa. Mira lo que pasó en Afganistán, cuando hicieron esa evacuación catastrófica que le costó 14 vidas a 14 soldados. ¿Qué estaban haciendo esos soldados en ese momento? ¿Sabes lo que estaban haciendo? Estaban en una pared entrando gente que se habían quedado afuera porque habían sacado a los soldados antes de sacar a los ciudadanos americanos. ¿Y qué pasó? Vino le pusieron una bomba y mataron a 14 soldados. Ese no es el trabajo de los soldados. El trabajo de los soldados es defender, ¿ok? Al país con armas, etcétera. Ya te lo estoy diciendo, lo que estamos haciendo en este momento, porque la gente dice, bueno, ¿y por qué no los paran? Ese no es el trabajo de ellos. Manny, y producto de esa anormalidad que hubo allí, ¿hay alguien encausado? ¿Hay alguien que tú has visto que vayan a enjuiciar por responsabilidad por ese hecho? Lo que pasó en Afganistán, hay un Nada. estudio completo, hicieron y quedaron, si ustedes leen lo que encontraron, fue bochornoso. Y tú sabes que no pasó absolutamente nada. Nada. Y tú sabes lo que más me molestó a mí, que cuando esos cadáveres llegaron al Air Force Base en Washington, nuestro presidente, Eh, que en aquel momento era el viejo Joe Biden, se pasaba la vida haciendo esto. Mira, y si Mira, ustedes quieren, ahí tienes a Gustavo que acaba de poner el video del hombre o los retratos del hombre mirándose el reloj. ¿Tú te imaginas que tú seas un padre que acabas de perder un hijo de 19, 20 años, que estás herido, que estás esperando que llegue y que tú tengas al presidente mirando al el reloj como que presidente. este tiene un lugar más importante que estar cuando él fue la causa de la muerte de esos muchachos? Porque ahí no hubo razón para eso. Para absoluto. Ok, eso fue porque apuraron algo, no lo hicieron bien hecho, porque esa fue la administración más incompetente que pudiéramos haber tenido. La tuvimos del 2020 al 24. Las cosas cambiaron radicalmente cuando cogió Donald Trump el poder. Y lo vimos en Irán.
que estaba todo el mundo esperando ver cuándo salían los B-2 Bombers, y para mí que los B-2 Bombers ya lo habían movido hacía meses, sabiendo ellos lo que iban a hacer, o por lo menos un mes antes. Ah, ya cuando Israel empezó el ataque, esos aviones ya estaban en otro lugar esperando la orden para salir y hacer lo que hicieron, que acabaron con el programa nuclear de Irán. No se ha oído más nada de Irán. Más Ustedes nada, no han oído más nada, ¿no, verdad? calladito. Ahí A sí lo se le, primero no, porque no le ahí sí, hicieron daño. Oye, ahí, casi como que el pueblo americano, el antitrumpista, quiere vernos perder. absoluto, absoluto. Quieren vernos perder. Es lo que parece. Quieren vernos perder. Se sienten mejor si perdemos. Porque si ganamos y tenemos un logro, aunque sea el logro de ellos, es Trump. No puede ser. No lo quieren Increíble, aceptar. increíble. Y si no, le venden a los muchachos de que si es un logro de aquí, es en detrimento de alguien que el sistema los ha pisado en otros lugares y por eso somos malos también. Imagínate, mi O medio sea, el cuento de palo porque bobo y palo porque no bobo. O sea, por como quiera que sea, estás agarrado. Yo te digo, mira, en la situación con los demócratas, ese partido otrora que fue, que jamás volverá a ser por la infiltración socialista comunista. Lo dijo además, ya lo dicen a lo descarado los mismos republicanos en las presentaciones esas, como que te dije que lo dijo Mike Johnson en el último encuentro, partido tomado por la izquierda socialista y que están tan penetrados que responden al miedo al comunismo. Bien claro lo dijo creo que en la colocución de ayer. Pero eso queda entre la gente que ve esos canales y ya vuelvo al punto. Eso es lo que debería estarse exponiendo a todo el mundo. Y a la vez ahora, mis amigos, si usted está viendo el programa y está entendiendo lo que se dice aquí, compártalo para que esta información llegue a otras personas y le ayude con este mensaje de Manny que nosotros le traemos aquí y le ayude a otras personas a abrir los ojos de lo que está pasando. Mira, yo espero que en New Jersey, por ejemplo, en New Jersey es muy posible. Hay dos contiendas de gobernador que se están llevando a cabo. Ya sabemos lo que está pasando con la alcaldía de Nueva York y con el Mandami este que parece que va a ganar simplemente porque es que realmente Nueva York lo que tiene y lo que pone de candidatura es un desastre. ¿Cómo? Simple. Sabemos bien lo que es. Es el Swewell, aunque yo creo que eh, es mejor que los dos, en Nueva York va a ser muy difícil que él gane. Y entonces lo que pasa es que esta juventud que realmente no entiende y lo que están es frustrados porque todo cuesta más, se ponen al lado de este hombre que les está haciendo una serie de promesas que no creo que Cantos de sirena, cantos de sirena. Exacto, pero al final que no va a poder y desafortunadamente es una persona que mientras más tú lo miras, tú te das cuenta que tiene una ideología muy peligrosa, muy antiamericana, muy antijudía, ¿ok? Muy anticapitalismo. Y el capitalismo no es malo, caballero, es lo que ha hecho este país grande. La gente no acaba, y muchos de estos muchachos ignorantes no entienden eso, ¿ok? No entienden. Tú los oyes hablar y hablan con una ideología, ¿no? Eh, que, vaya, que mm, no es real a lo que es el humano y las cosas que hacen para realmente triunfar. Y lo hemos hablado aquí, el capitalismo es el sistema más adecuado para los instintos humanos triunfar. Simplemente porque sí. Tiene cierto egoísmo y el egoísmo no es necesariamente malo, es algo que tenemos desde niño, nosotros lo llevamos y lo manifestamos desde niño. ¿Qué es lo primero que hace un niño cuando empieza a entender que hay juguetes y eso? Si no es aguantarlo y no querer prestarlo, Claro. ¿ok? Eso es un instinto, ¿ok? Tus padres te dicen estudia, ¿por qué? Porque quieres que tú mejores tu vida. Y obviamente, cuando más y más gente mejoran sus vidas, el dinero fluye y se mejora la vida de otras personas porque hay gasto de dinero. Eso es lo lindo que tiene el capitalismo. En Cuba,
¿Cuál es el dinero que fluye si no es el dinero que viene de aquí? Porque el peso cubano que compra. Bueno, esa es una de las razones por que llevamos 50 y pico, casi 60 años aquí, porque estamos subversionando la supervivencia del régimen desde Pero, sí, no, pero entiende, no es que no se ha hecho bien hecho, el socialismo no se ha llevado bien, esa es la mentalidad, ah, ¿ok? nos Yo tengo, bloquearon, nos tienen un bloqueo. Sí, yo tengo una persona que yo conozco, una amistad, que tiene unos hijos jóvenes que son muy socialistas y uno le dijo y él es un antitrumpista de tres pares. Ah, no, yo no sé ni lo que lee, porque con el TDSS que uno coge, ya tú no sabes. Pero el hijo le dice que quiere abrir un restaurante. Le digo, qué bueno que esto y lo otro, un restaurante deja dinero. Sí, sí, pero el restaurante mío, yo quiero que los empleados ganen. eh, porcentaje de las ventas también ok, mira la mentalidad. Yo te voy a decir esto. Cuando tú eres el que lo arriesgas todo, el que debe tener la ganancia más grande, si viene, porque igual puedes si irte a la viene, si bancarrota, viene, menos mal que lo dijiste, si viene. si viene, eres tú. Ahora, tú quieres tener un manager que tú le tienes confianza para que tú puedas de vez en cuando, perfecto, tú le pagas y todo lo demás. Pero yo te voy a decir, porque yo he tenido negocio. Cuando las cosas están caminando bastante bien, qué rico, te queda más dinero a ti y todo lo demás. Pero cuando las cosas están quedándote mal, los empleados hay que pagarles, ¿ok? Cuando la alarma se va a las 2 de la mañana, el que va para allá soy yo, no el empleado, ¿ok? Y hay veces que el que no se lleva nada para la casa, ¿cuál es? El dueño. Dueño. ¿Ok? Y cuando las cosas explotan, los empleados se buscan otro trabajo, pero ¿qué hace el dueño? Se queda con el crédito dañado, debiendo dinero, teniendo que hacer una bancarrota y todo lo demás. Ahora, cuando se hace millonario, güey, ¿por qué no me lo están dando a mí también? Bueno, Claro. ¿y qué tú hiciste para ganarte eso? Yo me acuerdo cuando Obama dijo, You didn't build that. Tú no fuiste el que creaste eso. Eso no es verdad. Sí lo creó. ¿Ok? Muchos de los empleos, muchas de las visiones, muchas de las grandezas que han trabajado aquí, que han hecho miles de dólares para muchas familias, han tenido alguien una visión y han tomado el riesgo sobre esa visión. Hay mucha gente que tiene una visión y nunca actúan. ¿Ok? Cualquiera tiene una visión. Yo me acuerdo que yo, muchacho joven, me fui a California y entré en un pollo loco. Pollo rotisserie y toda la cuestión. Todavía no existía pollo tropical aquí ni nada. Aquí si tú querías un pollo rotisserie, tenías que entrar a un market cubano y te lo vendían. Pero estos pollos a la brasa y todo lo que tú ves hoy en día en todos lados, nada de eso existía. Yo llegué aquí y le dije a la mujer mía, oye, tú sabes que eso sería tremendo negocio aquí en los Estados, aquí en Miami, que esto y lo otro, que no existe, pero yo soy un pollero. ¿Yo actué sobre mí? No. Estoy seguro que hubieron 20 gente que hicieron lo mismo ahora, hubieron gente que lo hicieron y mira a dónde ha llegado la cosa. Eso es el capitalismo, caballero. El capitalismo no te promete la misma el mismo resultado para todo el mundo. Lo que te promete es la oportunidad. ¿Ok? Eso es lo lindo que tiene. En estos países socialistas, ¿ok? Se pierde la oportunidad porque no te la dan. Y déjame explicarles por qué no se la dan. Porque una persona cuando está dependiente en el gobierno es un esclavo de ese gobierno. Una persona independiente del gobierno no lo controla tan fácil nadie. Entiendan eso. Esa es la parte que aquí se pierde. ¿Ok? Cuando a ti el gobierno te lo da todo, igual te lo puede Escuche, quitar todo. escuche, escuche, escuche. ¿Ok? Eso es importante, te lo puede quitar todo. Y una cosa que hemos aprendido, que el gobierno nunca te va a dar todo lo que tú quieres. Tú puedes buscar todo lo que tú quieres, tú puedes estudiar, tú puedes abrir un negocio, te pueden ir las cosas bien. Y cuando tú vienes a ver,
tú estás viviendo una vida que tú piensas, ok, esta es la vida que yo me merezco, pero ¿sabes qué? Te la buscaste tú. El Claro. gobierno simplemente te va a dar suficiente para tu subsistir, ¿ok? Ahora, esto sí, te lo puede también quitar todo, como ha hecho en muchos países, cuando se pierde la libertad, ¿ok? Ya después, cuando tú gritas, te castigan y hay veces que te castigan de la forma más seria o te meten una pila de años preso como están haciendo en Venezuela Claro. en este momento, que la María Cortina que acaba de ganarse el Perebono está escondida porque el gobierno le pide la cabeza. Manny, nos quedan 6 minutos. Primero, voy a reiterar lo que acabo de decir hace un momento. Si usted se viene a bien, la dirección está en pantalla, American Freedom Network TV. Gmail.com. Mándeme un correo y a vuelta de correo, sin ningún costo, claro, con su dirección, sin ningún costo le voy a enviar una copia de la Constitución porque creo que es importante que esté en buenas manos. Y ¿Has Manny, ido a Washington? ¿Has llegado a ver la Constitución? ¿Has podido verla? ¿Has eh, podido verla personalmente? no, pero tengo Sí. una copia original de la original que venden allá en Washington, que me la trajeron y la tengo. Bueno, en los escenarios que yo tengo del estudio está la copia original. Tu negocio, Manny, tu forma de ayudar a las personas. Bueno, préstamos hipotecarios, algo que llevo haciendo desde el año 2002, lo hago en AIM Mortgage. Esta compañía es una compañía chiquita, pero muy eficaz. Tenemos todos los programas que, que se pueden ofrecer en el mercado y más importante, creo que los intereses que le vamos a ofrecer siempre van a ser tan competitivos como cualquier cosa en el mercado, porque como brokers somos wholesalers. No ganamos lo que ganan los lenders, pero igual los podemos ayudar a ustedes con intereses no solamente más bajos, pero también menos costosos, porque el interés tiene un costo. Y lo único que tienen que hacer es llamarme al 305-525-5812. Van a hablar conmigo personalmente. Cualquier problema hipotecario que ustedes tengan, con mucho gusto llámenme y vamos a ver cómo yo se los puedo ayudar a resolver. Créame que sí, he sabido de varias personas que han estado en contacto con Manny y por lo menos las orientaciones que han recibido, las personas han quedado muy contentas, así que no, de nada, si está interesado en evolucionar económicamente, tener su casa, etcétera, etcétera, y volvemos, esto es un anuncio, ¿cómo es? ¿Cómo es que dicen los anuncios políticos? No es un anuncio político pagado. Tú Pagados. lo estás haciendo con gusto y yo te lo agradezco. A De mí me corazón. encanta hacer este programa porque primero tú y yo tenemos, vaya, unas ideas muy Comulgamos en lo similares. mismo, comulgamos en lo mismo. Yo creo que lo que, mira, es el sentido común. Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis. No se dejen inventar las cosas, caballeros. Aquí las cosas tienen sentido común. ¿Ok? Hay razones por qué las mujeres juegan en sus deportes y los hombres juegan en sus de ellos. No dejen que embarren que te embarren, que tú no veas los números correctamente. Si algo no tiene sentido común y no te lo pueden No lo tiene. explicar, porque esa es otra. Que te lo expliquen. Y hay veces que, ok, ahora, ok, a eso lo entiendo. O esto no me cuadra. Y si no te cuadra, no dejes que te insulten y que te digan que es porque tú eres bruto, que tú no sabes, que tú no estás, no tienes suficiente educación. No, eso es ridiculez, ¿ok? Las cosas tienen sentido común. Cuando no las tienen es porque hay algo que te están diciendo que no está bien. Absolutamente. Manny, gracias a todos. Amigos, que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed